Es una persona con más de 30 años de experiencia en todos los aspectos de seguridad corporativa y cadena de suministro. Ha desarrollado estrategias de protección a empresas transnacionales en los sectores automotriz, aeroespacial, electrónica, eléctrica, química, alimenticios, entre otros. Dentro de ello es director del Consejo de Seguridad en Cadena de Suministro. El Consejo de Seguridad es una entidad creada en el 2009 para diseñar proyectos en un esquema de triada que integra al sector de gobierno, sector privado y académico, con el objetivo de promover el desarrollo de una cultura de prevención a través de uso de estándares internacionales ISO. Ha impartido formación a agencias federales de seguridad nacional de los Estados Unidos de América durante la administración de Barack Obama, a través del Centro de Formación para Agentes Federales denominado Área de Alta Intensidad en Tráfico de Drogas. Es un programa en activo de la administración por la DEA y la Casa Blanca del Gobierno de Estados Unidos. Ha diseñado el Diplomado de Protección a Ciclos Productivos para el personal en activo de las 7 divisiones de la Policía Federal de México, con el objetivo de homologar criterios ante la autoridad e industria, contando el día de hoy con 7 generaciones en total de 298 egresados como auditores en seguridad en cadena de suministro, basado en la norma ISO 28000, Sistemas de Gestión de Seguridad en Cadena de Suministro. Y bueno, voy a poder continuar casi todo toda su ponencia de Eduardo. La verdad es que es impresionante. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Eduardo. Mucho conocimiento, mucha experiencia y estamos gustosos de que estés aquí con nosotros. Adelante, por favor. Bueno, pues muchas Cedo la gracias. palabra a nuestro amigo. Adelante, Eduardo, y Sí. qué buen desayuno en sábado nos vas a dar. Caray, Gracias. caray, qué responsabilidad, Sí. qué compromiso. Bueno, vamos a iniciar, pero primero quiero confirmar si me escuchan correctamente y si se visualiza lo que tengo para ustedes el día de hoy en esta pantalla. ¿Me confirman, por favor? Confirmado, estamos viendo la pantalla perfectamente y escuchando exacto. Muy bien, muchas gracias. Esperemos que así continúe. Entonces, pues ya me presentó mi estimado amigo Sergio Loyola. A cada uno de ustedes les agradezco por esta invitación. Le platicaba que durante la administración de Armando Zúñiga, obviamente de esto ya hace años, pues prácticamente aparecía en todos los foros, en todos los talleres, conferencias, todo lo que tuviera que ver con cadena de suministro, porque era cuando yo vivía en la Ciudad de México. Entonces me era muy sencillo asistir y bastante el aprendizaje de lo que representa ASIS. Me regreso a mi ciudad de origen, yo soy de Guadalajara, Jalisco, pero en este instante yo me encuentro transmitiendo desde Veracruz, que es donde se encuentra mi nueva ciudad de residencia. Entonces, es una realidad, estamos viviendo la situación que todos conocemos, pero esta tecnología que nos permite reunirnos de alguna manera, pues definitivamente nos da la oportunidad de seguir intercambiando experiencias, seguir desarrollando conocimiento y como siempre ha sido mi filosofía, el conocimiento acumulado no sirve de nada cuando no se comparte. Todo el conocimiento, precisamente ese es el sentido. Y otra de las reflexiones es hacia el cambio generacional, que es un tema que en lo particular me preocupa, porque pues muchos de nosotros ya vamos de salida. Lo que yo quisiera saber es cómo se están formando quienes van a ocupar esos cargos de responsabilidad sobre personas, activos, pero sobre todo por personas. Entonces, en la medida que un servidor pueda aportar, y durante la presentación voy a estar hablando de ello, pues es algo que debería de unirnos a todos. Es muy cierto que desde que inicié compartiendo con ustedes de qué trata la norma ISO 28000, cuando ya existían otros estándares y se percibía como que venía a rivalizar, nada de eso. Esto es para sumar.
Bueno, entonces el objetivo de esta presentación es de qué trata la norma ISO 28000, Sistema de Gestión de Seguridad en la Cadena de Suministro, y cuál es la razón por la que la Organización Mundial de Aduanas, el SAT Aduanas México, el programa CityPath de la aduana de Estados Unidos, recomiendan como sistema de gestión idóneo para las organizaciones que se pretenden certificar. ¿Cómo se integra ISO 28000 a los sistemas de gestión de calidad, que son amplios, ambiental, inocuidad, salud laboral, compliance, en los sectores automotriz, aeroespacial, industria médica, energética, alimenticia y muchos más? Las diferencias que existen entre un análisis de riesgos de CityPath con el programa operador económico autorizado. Vamos a abordar un poco acerca de cómo impacta la actualización del CityPath y la entrada del USMCA TEMEC al programa OEA. ¿Cuáles son los retos para el Security Manager derivado de la actualización de estos programas? Retos y oportunidades para el sector de seguridad privada en estos programas de certificación, y finalizamos con ISO 28000 en diferentes contextos. Bueno, voy a solicitarle a mi estimado Sergio Loyola si me puedes ayudar, por favor, cuando falten 20 minutos de mi tiempo de exposición, y posteriormente cuando falten 5 minutos, si fueras tan amable. Entonces, Perfecto. pues vamos iniciando. El Consejo de Seguridad en Cadena de Suministro, también aprovecho la oportunidad para hacer una aclaración. Es un consejo, no es una asociación. Una asociación, el nombre lo dice, está integrado por socios. El sentido del Consejo de Seguridad, al haberlo creado, es desarrollar, integrando sector gobierno, privado, cámaras industriales y, por supuesto, centros de investigación académicas, con el objeto de homologar criterios y desarrollar una cultura de prevención utilizando los estándares internacionales ISO. Entonces, nosotros no hemos contemplado afiliar personas, solamente trabajamos en proyectos, y esto lo vamos a ir explicando en lo sucesivo. Sí, trabajamos bastante con muchos security managers, algunos de ellos que están aquí presentes y que quisiera agradecerles la asistencia en día sábado. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar propiamente. Eh, el primer punto es de qué trata la norma ISO 28000. Bueno, tengo que explicar cómo funciona ISO, porque esta es otra situación que es muy frecuente que se confunda, y lo voy a desarrollar de la siguiente manera. ISO solamente crea los estándares. Al día de hoy existen más de 28,000 estándares, de los cuales nosotros en alguna ocasión hemos escuchado quizás el ISO 9001 de calidad, o el del que vamos a hablar el día de hoy, que es el ISO 28000. Pero ISO no certifica, ISO solamente crea el estándar, se apoya de los gobiernos. Cada país tiene una representación. En el caso de México está la entidad mexicana de acreditación, pero la representación, me refiero al voto, a la oportunidad de hacer una serie de observaciones, en México la tiene la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía. Entonces, se le llama oficial porque imagínense, si en nuestra propia familia a veces no nos ponemos de acuerdo, bueno, y eso me incluye, a veces no nos ponemos de acuerdo. Ahora imagínense que se pongan de acuerdo los más de 186 países que conforma ISO cuando se discute la actualización o la creación de una norma. No es nada sencillo. Cuando entonces se ha superado en este proceso, se autoriza al Foro Internacional de Acreditación, que es la máxima autoridad en materia de certificaciones, pero ellos tampoco certifican, ellos otorgan la representación a los distintos países. Quizás ustedes están familiarizados con Estados Unidos, con ANSI, que es uno de estos organismos de acreditación, pero existe otro que se llama ANAP. En el caso de Colombia se llama Organismo Nacional de Acreditación de Colombia,
la ECA, entidad costarricense, y así podría ir hasta sumar un total de 186 representaciones. Después están las casas certificadoras, como es el caso de Bureau Veritas, Lloyds, SGS, entre otras, que son las que sí tienen el contacto directo con las empresas. Todo toda esta secuencia y todo este protocolo se rige basado en un estándar que es el 1721, cuando el objetivo es certificar entidades. Quizás no se sabe, pero es importante conocerlo, que el Foro Internacional de Acreditación también contempla la certificación de personas, es decir, la certificación de competencias. Entonces, la IAS es uno de tantos, porque existen otros, que cuenta con esa acreditación para que en un proceso que está definido en el estándar ISO 1724, tú puedas obtener un certificado con una validez en todos los países que conforma la Organización Nacional, la Organización Internacional de Normalización. Bueno, entonces, ya entrando en materia, tengo que apoyarme con una línea de tiempo para ser claro en dónde está ubicado la creación del estándar ISO 28000, las certificaciones que vamos a hablar y, como sabemos, el origen de todo esto está en los atentados del 11 de septiembre del 2001, lo cual el Homeland Security es creado y otorga a la aduana de Estados Unidos la facultad de crear un programa dirigido tanto a gobiernos como a particulares y se genera la certificación denominada Asociación de Aduanas en contra del Terrorismo, por sus siglas CITIPAT, que en el 2002 inicia una gran cantidad de empresas mexicanas inician también la implementación para cumplir con esos, en ese entonces, 9 criterios para en una auditoría ser merecedores de una acreditación que les va a dar facilidades al momento de cruzar por la frontera. Se reduce la frecuencia de inspecciones y esto no ha cambiado, salvo hasta el 2018, que se tiene una serie de actualizaciones que vamos a explicar. Interesado en este modelo, la Organización Mundial de Aduanas estuvo observando tanto las empresas como los países que se empezaron a involucrar y entonces toma esta idea y genera su propio programa donde con los más de 160 países que conforma la Organización Mundial de Aduanas, los invita a desarrollar en un marco que se le denomina SAFE, que significa Marco de Estándares para Asegurar y Facilitar el Comercio Global, con dos pilares. El pilar de coordinación entre los países, que se llama aduana-aduana, y el de los países que van a regular a su propio sector privado, que es el pilar aduana-empresa. Este documento se actualiza en el 2018, pero aquí llega ISO 28000. ISO 28000, estando observando no solamente la certificación del operador, no solamente la certificación de CITIPAT, ni la creación del operador económico autorizado por parte de la OMA, sino que también observa al código PBIP de protección de buques e instalaciones portuarias de la Organización Marítima Internacional y también en el contexto de seguridad aeroportuaria con el anexo 17 y las regulaciones de IATA. Entonces entiende que la cadena de suministro es urgente, no solamente que se proteja para evitar que las personas o los grupos delincuenciales utilicen cadenas de suministro legalmente establecidas como un medio para tránsito de cualquier sustancia prohibida. Entonces, esta iniciativa es importante saber que ISO 28000 nace
de un contexto marítimo. Pero en el momento en que los países se empiezan a involucrar, se dieron cuenta que la cadena de suministro va mucho más allá de almacenes, barcos, aviones y trailers. Se dieron cuenta que la cadena de suministro está presente en todo y nosotros lo podemos confirmar. Por ejemplo, puedo citar a Adolfo Márquez, que se encuentra aquí presente, quien tuvo una experiencia impresionante en el ámbito de la logística y esa experiencia ahora la traslada a la cadena de suministro del sector hotelero. Y esto también es propicio para otros contextos. Por ejemplo, no es raro escuchar ISO 28000 aplicado al sector hospitalario, al sector restaurantero, porque inclusive las empresas de seguridad privada tienen cadena de suministro. Eso lo explico más adelante, pero entonces, ¿qué significa? ISO 28000 sería un error y sería muy limitado visualizar que únicamente está enfocado a cadena logística. Ahí sí, cadena logística, sí estamos definiendo exclusivamente toda esta cadena de valor que lo integran los socios comerciales, las industrias de transformación, etcétera. En el caso de México, se crea un programa piloto, puesto que le lleva 7 años desarrollar su propio programa de certificación OEA, en el 2005 que se incorpora y en el 2009 que inicia el programa de alianza para el comercio seguro del SAT, con la finalidad de involucrar a 11 empresas, 4 de ellas en Jalisco, 3 de ellas en Nuevo León y así en diferentes sectores. Y llega el día en que oficialmente publica el 2 de enero del 2012 el nuevo esquema de empresas certificadas, porque el esquema ya existía. Nuevo porque a partir de esta fecha se le menciona a estas empresas que para conservar sus beneficios fiscales necesita ahora cumplir con 42 requisitos. Esto es un poco complicado. José Antonio Mit, entonces titular de la Secretaría de Hacienda, mencionaba que su expectativa era que la industria lo tomara de tan buena manera que él preveía que al finalizar el 2012 ya en México contaríamos con más de 3,000 empresas certificadas, cantidad que ni siquiera al día de hoy y todos los años que han transcurrido siquiera se alcanza la mitad de esta cifra, pero es una realidad que las empresas empezaron a comprender un poco más este programa. Eh, por la línea del tiempo se podría decir que fue diseñado durante una administración panista, pero fue ejecutado en una administración priista. En esta nueva administración se prevé que se va a tener una nueva actualización, entonces desafortunadamente en todos los casos no se ha demostrado que la autoridad en turno comprende del todo de qué se trata el operador económico autorizado y bueno, es parte de lo que voy a ir explicando. Un cambio muy interesante en ISO en el 2015, cuando se crea la actualización de ISO 9001, que es uno de los más importantes para ISO por la cantidad de empresas certificadas, pero se le asigna la estructura conocida como de alto nivel. A partir de esta fecha, todos los estándares, sea ISO 14001, sea ISO 45001, etcétera, ya cumplen con este criterio donde las organizaciones tendrán que ajustar sus sistemas de gestión para cumplir con este nuevo criterio. Y algo particularmente interesante es que se incorpora el criterio basado en riesgos. Entonces, a partir de esta fecha, toda la gestión de riesgos ya es normal, que no importa de qué estándar estemos hablando, se habla de la gestión de riesgos. En el 2016 se cambia el nombre de operador económico autorizado se cambia el nombre de NEC a OEA México.
Se crea adicionalmente un título se genera un apartado en el marco jurídico aduanero donde se asigna en el capítulo 7 el esquema de certificación desapareciendo el reglamento 3.8. Bueno, entonces en el 2017 inicia la transición que inicia, esa era la expectativa que tenía la aduana de Estados Unidos de iniciar la vigencia de febrero del 2020. Se viene todo esto del COVID-19, entonces se va a posponer hasta prácticamente cerrando este año. Pero también se publica eh, la guía de seguridad en la cadena de suministro, donde me toca colaborar con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de Colombia, y más adelante les explico de qué se trata o cuál es el contenido de esta guía. Eh, Posteriormente, en el 2018, se actualiza el marco SAFE, que aplica para absolutamente todos los países, que son más de 100, que cuentan al día de hoy con el esquema del operador económico autorizado. Pero interesante porque se incorpora un nuevo criterio que es el pilar 3, que es eh, aduana y otras entidades gubernamentales. De igual manera, se actualiza el estándar ISO 31000, que presenta las directrices para la gestión del riesgo. Y también tenemos la afortunada publicación de la norma mexicana de seguridad en la cadena de suministro, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de agosto del 2018. En el 2019 tenemos la actualización, porque cada 3 años se publica la guía de seguridad, en donde nuevamente se puede decir que soy el único mexicano que ha sido invitado para participar en esta guía. Eh, Picard, bueno, esa certificación la vamos a comentar al finalizar. Pero entonces llega el 2020 e inicia la vigencia del TEMEC USMCA. ¿Y qué relación tendría con nosotros? Es de lo que vamos a estar hablando. Bien, el operador económico autorizado está presente en más de 100 países. En el caso de Estados Unidos se conoce como CITIPAT, y en el caso de México, OEA. Existe un acuerdo de reconocimiento mutuo del cual son una serie de beneficios donde tienen una mayor trascendencia, una mayor relevancia, derivado precisamente tanto de la incorporación del USMCA y de la actualización de los criterios. ¿Qué cantidad de empresas se tiene dentro de nuestro bloque del TEMEC? Bueno, en el caso de Canadá tenemos 1,720 empresas bajo el programa Partners in Protection. En el caso de Estados Unidos, tienen un total de 11,414 empresas certificadas, y en México tenemos al día de hoy 1,087 empresas certificadas. Pero ¿cómo se distribuye esta cantidad? En el caso de Estados Unidos, pues en el caso de México son 986 transportistas, y tenemos un aproximado de 900 empresas exportadoras que están certificadas. A pesar de que aquí se mencionan aerolíneas, ferrocarriles, agentes aduanales, importadores, líneas navieras, la realidad es que para México única y exclusivamente son dos los que califican para esta certificación, que es el exportador, el que fabrica y exporta únicamente, pero el transportista que traslada el producto terminado de este exportador. Eh, Bien, ¿cómo podemos comprender el programa CITIPAD? Bueno, es un programa de facilitación aduanera y seguridad logística. Es administrado por la aduana de Estados Unidos. Su origen ya fue comentado. Al día de hoy, en esta nueva versión, tiene un total de 12 apartados. En los requisitos, no exige una revisión de obligaciones fiscales o el historial de sanciones. Sin embargo, esto es algo que ya se está hablando, que se pretende modificar,
pero al día de hoy no es oficial. No existe un pago que tú como empresa interesada a incorporarte tengas que cubrir, como es el caso del operador económico autorizado de México, que ahí sí tienes que pagar la cantidad de 29,000 pesos masiva por razón social. ¿De acuerdo? Igual, es un programa de facilitación aduanera y seguridad logística, sin embargo, este es administrado por el SAT, su origen es el marco SAFE y tiene un total de 42 requisitos dividido en 11 apartados. Sin embargo, aquí el inicio es la revisión de obligaciones fiscales e historial de sanciones aduanales. Entonces, este sí obliga, y lo que en este momento se está hablando, y hay un apartado específicamente para esto en el TEMEC, es cómo se va a integrar Canadá en digamos, en todos estos criterios. Entonces, tanto la parte de México como la parte de Canadá ya están trabajando en una modificación para ajustarse a los criterios que exige el USMSA TEMEC. Este es un aproximado de empresas certificadas en la región. Cabe destacar que Brasil, después de México, son la mayor cantidad de empresas certificadas. No todos iniciaron al mismo tiempo. Chile es el más reciente. En el caso de México y Colombia, iniciaron exactamente al mismo tiempo. Llama un poco la atención que solamente exista un poco más de 100 empresas colombianas, cuando en México tenemos más de 1087, y en este momento está detenido un poco la aceptación de nuevas empresas debido al coronavirus propiamente, que impide que se realicen las auditorías de manera presencial. Entonces, en resumen, la Organización Mundial de Aduanas, al crear el marco SAFE, surge la figura de operador económico autorizado, que se debe entender como empresa que realiza operaciones de comercio internacional confiable. ¿Cómo se gana esa confianza? Pues es a través de una auditoría, que cada país, dependiendo de dónde se encuentre esta empresa, tendrá que demostrar el cumplimiento de los requisitos que están definidos en el marco SAFE, en el pilar 2, aduana empresa. Entonces, esta figura la retoma ISO 28000, donde tiene un anexo específicamente para aquellas empresas que deseen utilizar el sistema de gestión para desarrollar las evidencias y demostrar el cumplimiento. Eh, Hay una guía que publicó a inicios de este año la Organización Mundial de Aduanas, donde ya inclusive desglosa a qué cláusula de ISO 28000 tendrá que referirse en cada uno de los requisitos, y esto es con la finalidad de que los gobiernos la utilicen como un criterio para realizar las auditorías, para verificar que existe cumplimiento. De igual manera, se hace referencia al código PBIP, así como otros estándares como es ISO 30000, ISO 9001, 2015 y también ISO 2701. Tomando esto como referencia, México desde el primer día sube al portal del SAT una guía de preguntas frecuentes. En la pregunta 45 dice: ¿cuál es el sistema de gestión recomendado? La respuesta de la autoridad es ISO 28000 para demostrar cumplimiento. Entendiendo que los requisitos que menciona CityPad y el operador económico autorizado se debe de comprender como qué es lo que debes de demostrarme cuando yo te audite, pero no te explica cómo vas a crear, generar o preparar todas las evidencias. Entonces, para ello existe el estándar ISO 28000. ISO 28000, en esta guía de preguntas frecuentes y que al día de hoy está vigente, se va a actualizar la norma ISO 28000 para la publicación de esta actualización en
aproximadamente marzo del 2021. Si nosotros visitamos el portal de ISO, nos vamos a dar cuenta del avance que lleva la nueva versión. Algo que yo les puedo adelantar es que por supuesto ya tiene la nueva estructura de alto nivel y que se le da una gran relevancia al concepto de resiliencia en la cadena de suministro. ¿Cuáles son los beneficios de implementar ISO 28000? Bueno, pues son varios. Reducir afectaciones en todas las operaciones críticas de la organización mediante la implementación de controles preventivos de seguridad, reducir amenazas que afecten la infraestructura, el funcionamiento normal, así como la continuidad de operaciones de la organización. Aquí no hay que confundirse porque frecuentemente me dicen, oye, pero es que no es la 22301 la que habla de continuar las operaciones. Bueno, sí y no. Sucede que en ISO 28000 siempre lo que se busca es que al identificar los riesgos que podría generar en una interrupción o en un quebrantamiento en el flujo logístico de los bienes o servicios, se tendrá que gestionar en un análisis de riesgos del cual vamos a hablar también. Establece un control real de trazabilidad de activos, mejora proactivamente la relación y coordinación con socios comerciales, responde a cambios de manera efectiva para proteger el negocio conforme crece y por supuesto incrementa la certeza de obtener la certificación CITIPAD y operador económico autorizado. ¿Cómo está, eh, digamos, integrado de las normas que complementan a ISO 28000 como guía? Tiene una serie de anexos que van desde el 28001, por ejemplo, que es el que se utiliza como referencia directa para la norma mexicana, que significa mejoras prácticas para la implementación de la seguridad en la cadena de suministro, evaluación y planes. Aquí es precisamente donde se te explica qué elementos vas a utilizar para un correcto estudio de análisis de riesgos. De igual manera, cómo es que se van a diseñar las contramedidas. Erróneamente, escucho que muchas de las ocasiones utilizan el concepto contramedida para hacer referencia a un control preventivo per se y es incorrecto. Una contramedida es un control preventivo, pero solamente si es resultado de una adecuada, de un adecuado análisis de riesgos. Es decir, cuando tú ya tienes identificado una amenaza, vas a tener que disponer de recursos, sean humanos, financieros, materiales, para reducir o mitigar ese riesgo o esa amenaza. Entonces, en este sentido, cuando tú creas ese control, pero que existe, o sí solo si existe ese análisis de riesgos, entonces sí le podemos llamar contramedidas. Existen estándares y está bien que te dice de manera directa, bueno, pues coloque, contrate, compre, etcétera, sin que te hable de un estudio de riesgos como tal. Es diferente. ISO 28002 es el desarrollo de la resiliencia en la cadena de suministro, donde por supuesto habla de que cuando ya tienes un sistema de gestión con cierto tiempo, ya tienes resultados en auditorías, ya verificas que los objetivos se hayan cumplido, que se desprende de las auditorías realizadas, ya hiciste correcciones, existe una mejora continua, entonces ya puedes elevar al siguiente nivel porque 28002 es mucho más exigente. El 28003 está creado para aquellas casas certificadoras que proporcionan auditoría y certificación en los sistemas de gestión de ISO 28000. El ISO 28004 tiene dos anexos, además de la guía de implementación, y uno de ellos es muy interesante porque te explica qué es lo que tienes que realizar para cumplir con los requisitos del operador económico autorizado. Y el segundo anexo también es interesante porque te explica cómo se implementa ISO 28000 a las pequeñas y medianas empresas. Es decir, ISO 28000 fue creado desde la unidad más pequeñita hasta la transnacional con presencia en todo el mundo. ISO 20858, evaluación de seguridad de instalaciones de puertos marítimos y desarrollo de plan de seguridad. Y adicionalmente existen dos estándares que son poco conocidos, que es el 28005, que le permite a las empresas
que realizan actividades portuario-marítimas tener una mayor confiabilidad en sus comunicaciones, y el estándar ISO 28007, que es propiamente una guía para las empresas de seguridad privada armadas, pero que específicamente desarrollan actividades en alta mar. Entonces, estos dos estándares son realmente poco conocidos y poco utilizados. Son cuatro los elementos que caracteriza ISO 28000. Los dividimos en estructura o infraestructura, en procesos, en tecnologías y en factor humano. Nos permite identificar riesgos negativos, porque también existen riesgos positivos a la cadena de suministro. La trazabilidad, incluyendo socios comerciales, disminuir la interrupción, como ya lo mencioné, que es la razón de ser. Entonces, desde el eslabón más pequeño hasta la cadena de suministro más compleja. ISO 28000, entonces, la misma Organización Mundial de Aduanas propicia que sea idóneo para cumplir tanto con CITIPAD como con el operador económico autorizado. ¿De qué manera le permite a las organizaciones cumplir con todos estos criterios y de qué manera se ven beneficiadas? Bueno, al demostrar que tienes un certificado ISO 28000, por supuesto, es interesante porque sí se asocia con un incremento en clientes cuando en tus resultados se demuestra que mejoras tu efectividad, tiempos, que en logística es el todo, eh, la visibilidad que tienes en la cadena de suministro es bastante aceptable. El disminuir esas interrupciones en los flujos logísticos, eh, hacer una correcta planeación de tiempos y por supuesto incremento en ventas. Si ustedes toman el estándar ISO 28000 se van a dar cuenta que tienen estos capítulos, pero como vamos a asociarlo con el ciclo PDCA, que quizás algunos de ustedes ya lo conocen, de planeación, implementación, auditoría y mejora continua, podemos entender entonces que los tres primeros capítulos corresponden a la etapa de planeación, después el siguiente a la implementación, el que le sigue es a la auditoría y finalmente a la mejora continua. Este ciclo PDCA nosotros debemos de entender que es al momento de hacer la planeación es uno de los momentos más importantes porque vas a disponer como Security Manager realmente qué recursos cuentas, y todos los aquí presentes me van a dar la razón cuando les menciono que el departamento de seguridad siempre es al que se le asigna menos, es al que se le exige mayor ahorro, es el primerito cuando hacen la planeación de manera global, pues quítale presupuesto a seguridad, o sea, eso ya lo sabemos. Entonces, con lo poquito que disponemos, los recursos son muy limitados, pues tendríamos que, aún así, no es un argumento que nos acepten cuando nosotros mencionamos que no tenemos los recursos suficientes para demostrar los resultados que nos están solicitando. Entonces, si nos apoyamos con ISO 28000, podemos entender un poquito acerca de cómo gestionar adecuadamente estos recursos. El sistema de gestión como tal nos define objetivos que vamos a hacer, estandariza acciones a realizar, cómo lo vamos a hacer, asigna responsabilidades, quién lo va a hacer, fija metas y plazos a cumplir, cuándo tendríamos que entregar, identifica recursos y genera indicadores. La estructura de alto nivel que yo había mencionado es la que aparece en esta gráfica. ISO 28000 es una realidad, fue publicado en el 2007. En esas fechas no existía la estructura de alto nivel. Lo único que existía era el PAS 99 del Instituto Británico de Estándares o de Normalización, pero eso cada empresa o cada gobierno decidía si al momento de integrar diferentes sistemas de gestión, pero afortunadamente ya tiene estas 10 cláusulas que facilita la integración de diferentes estándares. Y aquí voy a hablar de tres que son industria médica, el sector aeroespacial
y la industria automotriz. En el caso de la IATF, el 16949, es interesante porque también podríamos revisar que hay un capítulo que te habla de análisis de riesgos. En el sector automotriz, ¿cuál es el riesgo? Bueno, sabemos que en una línea de ensamble, voy a mencionar a General Motors, imagínense que en el momento en que llega a una estación y ciertos insumos que deberían de estar, pues simplemente no existen. Entonces no se puede detener toda la línea de ensamble por una unidad, sí, por una unidad que carece de lo necesario. Entonces, pues dejan que transcurra y vamos a atender la que sigue. Ese tipo de afectaciones, por supuesto, por una mala cadena de abastecimiento, una mala cadena de suministro de insumos, es precisamente lo que tienes que identificar, qué riesgo te puede representar contratar a un proveedor que en tu operación llega a clasificarse como crítico y que en un momento dado no tendría la capacidad de tener el producto en el momento y en las condiciones pactadas. Y lo mismo sucede con el sector aeroespacial y el sector de la industria médica. Sin embargo, estos estándares están sectorizados, pero al final son sistemas de gestión de calidad. Entonces, es común que las empresas utilicen estos estándares cuando pertenecen a estas industrias, pero al final de cuentas es tal cual la ISO 9001-2015 y afortunadamente ISO 28000 viene a complementar. ¿De qué manera? Si tomamos como referencia ISO 9001 y tomo como ejemplo ISO 28000, solamente voy a mencionar dos líneas, que sería en recursos humanos. El objetivo de calidad ISO 9001 es contratar personas que cumplan con la descripción del puesto, es decir, competencias. Pero el objetivo de ISO 28000 es sí, pero además tiene que demostrar que sea confiable. Es decir, una persona que sea competente, pero que no demuestre ser confiable, definitivamente representa un riesgo para la organización. Entonces, en cada una de estas líneas se puede observar cuáles son los objetivos de calidad, pero cómo se fortalece con los estándares, con el estándar ISO 28000. Bueno, ahí a esto me refiero a la norma mexicana para explicarles un poquito más acerca de esto. Eh, la norma mexicana que fue publicada el 6 de agosto, donde un servidor apoyó para las correcciones, es una realidad que no se ha publicado la versión final y eso es importante destacarlo. ¿Qué es lo que hace falta? Se detuvo por esta situación del corona, todas las reuniones que se tenía con todas las cámaras e inclusive la propia autoridad, que les voy a explicar cómo se involucró para emitir opinión y mejorar lo que se estaba publicando, se detuvo por completo. Entonces, desafortunadamente al día de hoy no se ha retomado, por lo tanto no estaría yo en condiciones de darles una fecha de la versión final. Por lo pronto existe la norma que fue publicada y que es tal cual una traducción a nuestro castellano de ISO 28001. La forma de comprender un poco mejor en la práctica ISO 28000 es la siguiente. Nosotros definimos un contexto, vamos a realizar un mapeo de procesos, hacemos nuestro análisis de riesgos, diseñamos contramedidas, elaboramos el plan de seguridad, implementamos el plan, lo auditamos y lo corregimos. Estos tres corresponden a la etapa de planeación y aquí tenemos un poco acerca del contexto interno, porque es importante distinguir. En el contexto interno, lo que vamos a identificar son potenciales eventos disruptivos al interior de la organización y sus consecuencias, mientras que en el contexto externo hablamos de los socios comerciales y aquellos eslabones que integran la cadena de suministro, identificando también los riesgos de alguna afectación
y sus consecuencias, impacto en proveedores, afectación al ambiente, etcétera. Entonces, hay un concepto que es utilizado muy frecuentemente en ISO 28000 que no se comprende, inclusive cuando yo tuve mi etapa de formación, esto fue en el 2011, con uno de los creadores de la norma ISO 28000 de Singapur. Él nos explicaba de dónde surgían estos conceptos, pero se los transmito tal cual. Aguas arriba se refiere a la cadena de suministro de insumos y aguas abajo se refiere a la cadena de suministro de distribución. Para ser un poquito más claro, podemos tener el ejemplo de que por vía aérea o vía marítima en México recibimos de otros países los insumos necesarios. Que esto también podría ser recibir insumos de empresas locales. Quizás yo voy a necesitar para mi producto terminado algunos elementos que se encuentran en Coahuila, pero yo estoy ubicado en Jalisco. Entonces, esa cadena de suministro necesaria para tener todos esos insumos se le conoce como aguas arriba. Y cuando yo tengo mi producto terminado y voy a hacer entrega por cualquiera de las vías, eso se llama aguas abajo o bien cadena de suministro de distribución. Si hay alguna duda, por favor me lo hacen saber. Eh, no me voy a detener en esta gráfica, pero como se hace mención del mapeo de procesos, es importante comprender que tendríamos que desglosar o segmentar las fases que tu propia cadena de suministro cuenta y entonces identificamos riesgos por estación o por fase. Cuando hablamos de riesgos, necesariamente vamos a hablar de escenarios. Estos escenarios de intento de resolver un problema que no existe, nosotros nos apoyamos con el desarrollo de escenarios que contemplan instalaciones, puede ser escenarios de crisis, puede ser afectación en sistemas de comunicación, afectación por delincuencia, ya sea fuero común, fuero federal, escenarios de afectación a los activos tangibles e intangibles, escenarios que involucran personas o escenarios de afectación por desastres naturales. ¿Cuál es el objeto de realizar estos escenarios? Pues es uno solo, identificar la capacidad real de respuesta de nuestra organización y de nuestra cadena de suministro. Entonces, ISO 28000, tienes que identificar diversos amenazas y voy a mencionar solamente una de ellas, que es el riesgo para exportadores cuando se envía un embarque a Estados Unidos y es revisado por la aduana y entonces recibimos una llamada y nos dicen, pues, ¿qué crees? Que tu embarque descubrimos que había 100 kilos de marihuana, pero también había 100 kilos de cocaína. Entonces, pues vamos a tener que iniciar una investigación y yo les voy a explicar a continuación cómo es que estas multas las establece Estados Unidos. Es cierto, ya se va a hacer una actualización porque en este ejemplo solamente menciono de estos dos, no estoy mencionando aún el tema de sintéticos donde ya entra fentanilo, que es muy diferente, muy diferente una onza de fentanilo al grado de afectación que puedes tener de una onza de marihuana. Simplemente no hay forma de comparar. Entonces, una onza equivale a 28.34 gramos, en donde la multa es de $500 por onza de marihuana y son $1000 por onza de cocaína. En este ejemplo, bueno, la multa es de 1.77 millones de dólares y son en cocaína 3.53 millones de dólares y a esto le agregamos todas las consecuencias legales, que tu embarque va a estar retenido, que vas a ser sujeto de investigación, que se va a aplicar una investigación en logística inversa y una serie de afectaciones que puedes obviamente perder tu certificado, no solamente el de Estados Unidos, porque hay que entender que ya están ligados y esto era desde antes del USMCA, el que si pierdes un certificado CITIPAT, también necesariamente te va a afectar a tu certificado operador económico autorizado. Y eso se establece en el acuerdo de reconocimiento mutuo. El análisis de riesgos de CITIPAT
es algo que yo en lo personal he hecho la observación, inclusive a las propias autoridades del CBP, que entendiendo que esto fue creado del 2001 al 2002, en ese año no existía ISO 31000 como tal. Entonces no tenían, a pesar de que sí existían otras metodologías, ellos decidieron hacer una propia y esta está al día de hoy tal y como se las voy a comentar. Es interesante que en esta publicación que se llama Análisis de riesgos en 5 pasos para cumplir con los requisitos, es interesante que en la página 19 cita la necesidad de que solicites a tus socios comerciales que apliquen ISO 28000 y es algo también relevante para ellos. Bueno, el caso es de que se habla de 5 pasos. ¿Cuáles son esos 5 pasos? Pues es que vas a hacer un mapeo de flujo de carga, vas a elaborar una evaluación de amenazas, vas a realizar una evaluación de vulnerabilidades. La diferencia entre uno y otro es que en la amenaza vas a identificar el grado de riesgo en el lugar donde realizas tus operaciones y en el caso de la evaluación de vulnerabilidades es el grado de riesgos que tienes en tus socios comerciales. De ahí vas a crear un plan de acción y vas a documentar cómo es llevado el análisis de riesgos y es eso, son 5. A diferencia del operador económico autorizado, en esta gráfica mostramos las ya al día de hoy más de 40 técnicas de apreciación de riesgos, dado que en la versión 2009 te hablaba de 31 técnicas, pero tampoco significa que tengas que utilizar todas. En realidad son suficientes que utilices 3 o 4, pero es importante distinguir que estas metodologías te van a ayudar para identificar riesgos en proyectos, riesgos operativos, legales, financieros, políticos, ambientales, de salud ocupacional, seguridad de la información en procesos, apoyándote con ISO 31000. Y hay varios estándares de sistemas de gestión donde vas a encontrar que se hace referencia a ISO 31000. No da el tiempo siquiera de explicar ni siquiera completo la propia norma, solamente hago referencia del uso que se le da. Si me puedes ayudar, Sergio, para saber cómo andamos de tiempo, para ver si le doy un poquito Exacto, más. estás a los 20 De acuerdo, muy bien. ahorita. Entonces ahí vamos. Muy Gracias. bien. Escuchando esto con la finalidad de desarrollar los puntos que mencionamos, esto de aquí, si me permiten, lo voy a hablar mucho más sencillo, pero cuando hablamos de una planeación completa de ISO 28000, aquí ya podemos desglosar todo el proceso, todos los controles, las evidencias y si en el caso de la organización que pretenda certificarse. Estas son las 4 fases. Al final es, elijo una casa certificadora y mi certificado tendrá una vigencia de 3 años, pero que no significa que cada 3 años me van a auditar. En realidad es cada año e inclusive ya hay casas que cada 6 meses te hacen lo que se conoce como la auditoría de seguimiento. ¿Cómo va a impactar la actualización del CityPad y la entrada del USMCA al programa operador económico autorizado? Bueno, ¿en qué etapa vamos en este momento? En la Universidad de Houston se está diseñando prácticamente lo que se conoce como la versión final y es Cristóbal Hernández, el director del CityPad y también se hace cargo del programa CityPad con México. Aquí hay un video que yo creo que les voy a dejar un enlace para que lo escuchen. Él es Carlos Ochoa, es el director de CityPad a nivel mundial. Básicamente menciona que es indispensable que en estas fechas eh, actualicen la información de cumplimiento de todos los 12 apartados que tiene el programa CityPad. ¿Y cuáles son esos 12 apartados? Bueno, los vamos a mencionar muy rápido. Estos 9 ya existían, perdón, estos ya existían y el primero que se incorpora es el de visión y seguridad y responsabilidad corporativa. Después, seguridad agroalimentaria
y después el de ciberseguridad. La siguiente secuencia de imágenes voy a tener que ser un poquito más rápido para alcanzar a llegar hasta el punto final. Se habla de, en el apartado de seguridad agroalimentaria, existe una muy buena cantidad de certificaciones, pero todas ellas te hablan de dos elementos, de los controles del Food Defense más los controles de inocuidad. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú realizas actos intencionales de contaminar o de alterar los productos con la finalidad de una afectación en todo aquello que va a consumo humano, en esos elementos alimenticios, se le llama food defense. Pero cuando hay actos de negligencia que también terminan en una contaminación en los productos alimenticios, se llama inocuidad. Estos programas contemplan ambos. Normalmente se utiliza el HACCP, que significa Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control. Bueno, aquí también te menciona de la necesidad de implementar los 17 puntos de seguridad en la inspección a las unidades. También nos vamos rápido. También te menciona que tienes que implementar, y esto es importante aclarar, se cree que este apartado únicamente es a las cadenas de suministro alimenticio. En realidad es a cualquier sector. Si ustedes están en el sector industria médica, industria electrónica, etcétera, también tienes que cumplir con una serie de regulaciones para evitar que tanto el envase, el embalaje, las tarimas, etcétera, lleguen contaminados de cualquier tipo de fauna nociva y también se rechazaría. Tienes que desarrollar tu propia guía y tan importante es la guía como la capacitación, concientización y las pruebas. En el tema de ciberseguridad, bueno, directamente el CityPad te menciona que tendrás que apoyarte por los estándares que publica el Instituto Nacional de Sistemas y Tecnología. Les comparto que apenas en estos días pasados de agosto acaba de publicar la guía de ciberseguridad en la cadena de suministro. En el caso del OEA, CityPad, se hace mención o recomendación de dos estándares, el 2701, que se enfoca a las políticas y protocolos de seguridad de la información, mientras que el 27032 habla de protección a la infraestructura de información de la organización, lo que entendemos como ciberactivos y la afectación por ciberdelincuencia. Entonces, la recomendación es que para cumplir con los requisitos de CityPad nuevos, utilices, sí, apoyándote en los estándares NIST, pero también estos estándares ISO. En el caso de la certificación del operador económico autorizado, habíamos hablado de 42 requisitos. No va a dar el tiempo para desglosarles todos, que me encantaría, pero no da el tiempo. Sin embargo, hay que entender que cuando te toca a ti administrar simultáneamente CityPad y OEA, tú puedes encuadrar la equivalencia que al momento de desarrollar una evidencia para un programa te puede servir para otro. Pero también hay que entender que derivado de esta actualización hay requisitos adicionales que no lo están contemplando en el OEA, pero que muy probablemente se van a tener. Para ello te apoyas con estos estándares y también con la NMX. Uno de los temas que quedó pendiente cuando estaba coordinando con el SAT, la incorporación de esta NMX para que apareciera como referencia directa. ¿Qué significa esto? Que ya en lugar de decir ISO 28000, ahora diría la NMX W188. Pero como ya les hice conocimiento, no va a suceder mientras no se llega a esa etapa final, que es su publicación. No es otra cosa más que la traducción oficial de ISO 28001 que existía al español, o sea, España. Pero en el caso de México, lo que se busca es que exista una traducción oficial al castellano de nuestro país. En Estados Unidos se empezaron a realizar las reuniones encaminado precisamente a discutir cómo es que se modificaría de manera adicional el CityPad, pero ahora cumpliendo con los apartados del USMCA TMEC.
que en este caso tiene 34 apartados. Los que están señalados son los que hacen referencia directa a todo lo que tenga que ver con el CityPad y con el operador económico autorizado, especialmente el apartado 7, que habla de la administración aduanera y facilitación del comercio, que concretamente está haciendo referencia al operador económico autorizado. En el artículo 7.12 te habla de gestión de riesgos, pero ojo, hay que entender que el texto no es para México, es para los 3 países. Entonces obliga a que se actualice tanto el Partnership Protection de Canadá como el operador económico autorizado de México. ¿Cuáles son los retos para el Security Manager? Bueno, vivir tantas certificaciones más las que se vayan agregando. Hay colegas que les toca la responsabilidad no solamente de las estándares de certificación, el cumplimiento de las evidencias en materia de seguridad corporativa, también tienen que involucrarse en actividades de control de salud ocupacional, de seguridad industrial, etcétera. Imagino que algunas de estos programas de certificación sí los conocen ustedes, y también imagino que hay algunos que es la primera vez que los están escuchando. A 5, Eduardo. Perfecto, muy bien. Entonces, esto da lugar a algo que yo he llamado el nivel de madurez de seguridad en las organizaciones, y aquí pues te va a permitir identificar en qué estatus te encuentras. El estatus de negación, la seguridad no sirve para nada. Esto es cuando tú presentas una propuesta de mejora, pero que innegablemente se necesitan recursos. Sin recursos no hay manera de generar prácticamente nada de seguridad. Entonces, te rechazan todas tus propuestas. ¿Por qué? Porque la empresa en cuestión dice, pues es que a mí no me interesa, no sirve para nada y no sé por qué tendría que tirar el dinero en lo que me estás pidiendo. El estado de conciencia es, ok, te voy a asignar recursos, pero solamente en aquello donde nos pegaron. El estado de compromiso, pues lo necesario, y eso porque no me queda de otra, pero el ISO 28000 para que realmente funcione, se tiene que involucrar no solamente a nivel dirección, pasando por los mandos medios, sino necesariamente involucrar también a los socios comerciales, porque precisamente por eso se llama cadena de suministro, por los eslabones que lo integran. ¿Por qué fallan la gestión de riesgos y los planes de continuidad de operación y negocios en las organizaciones? Son N razones, pero todas van ligadas a lo que acabo de mencionar, con un estado de negación. Y hoy en día pues se agrega el tema del COVID-19. Solamente lo cito para que sepan ustedes que en la aduana de Estados Unidos y en Estados Unidos en general publicaron una serie de portales donde dan información específica, y también les podría recomendar que visiten la página de ISO, porque liberaron de manera pública y gratuita una X cantidad de estándares ISO que van a ser de bastante ayuda para quienes pertenecen al sector automotriz. La IAG publica la guía de continuidad de operaciones específicamente en atención a el tema de COVID-19. También la recomendación de que utilicen el estándar 22301, y aquí hay una lista de cada uno de los estándares que ISO acaba de liberar. ¿De acuerdo? Bien, retos y oportunidades para el sector de seguridad privada. Bueno, aquí hay algo muy interesante y quiero ser muy enfático en este punto, que es el apartado de socios comerciales. Y en el caso del operador económico autorizado, lo van a encontrar en la cláusula 3.1, concretamente hace referencia al personal de seguridad y vigilancia. Entonces, ¿qué es lo que busca una empresa certificada en sus socios comerciales? Definitivamente que conozcan los programas de certificación CityPad y OEA. La referencia directa que hace en este programa de operador económico autorizado lo podemos leer en la cláusula 3.1. Sin embargo, yo hago referencia del sector por lo siguiente, y quisiera llegar ahí de forma directa para explicarles el por qué. CityPad, como ya mencioné, solamente aplica para 2 sectores, que es exportador y el transportista. En el caso de operador económico autorizado, adicionalmente contempla a otras figuras que van desde parques industriales, agentes aduanales, etcétera.
En el caso de ISO 28000 aplica absolutamente a todos los anteriores, pero además a empresas de servicio. Por eso es idónea para que las empresas de seguridad privada puedan conocer perfectamente cómo se cumple con los requisitos OEA CITIPAT, pero vamos más allá. Una de las propuestas que yo le había hecho en la anterior administración era que el SAT creara un perfil para que las empresas de seguridad privada que realizaran actividades de custodia carretera y en una segunda fase también se consideran a las empresas con vigilancia intramuros, tuviera su perfil como socio comercial acreditado. ¿Y esto a qué le llevaría a las empresas de seguridad privada? Primero, tendría que implementar un sistema de gestión que le permita cumplir con los requisitos de la misma manera que todos los socios comerciales lo han realizado al día de hoy. ¿Cuál fue la respuesta de esto? Bueno, les comparto que Diego Mendoza, entonces subadministrador central de certificaciones, mencionó que efectivamente ya estaban considerando que las empresas de seguridad tuvieran su propio perfil para certificarse, lo cual generaría una infinidad de temas. En la plataforma de T21 tuvimos hace poco un foro muy interesante donde hay muchísima información adicional a la que estoy compartiendo y les anuncio que próximamente, bueno, concretamente el 10 de septiembre, vamos a tener otro foro hablando acerca de las actualizaciones. ¿De acuerdo? ISO 28000 en los diferentes contextos. Esto me voy muy rápido. En el pilar 3 mencioné que ya la policía ya se estaría incluyendo como parte de los auditores y en el caso concreto de Colombia, podemos mencionar afortunadamente que ellos ya lo están realizando. La Policía Nacional de Colombia tiene una sección que se conoce como Dirección Antinarcóticos, que a su vez cuenta con una área especializada que se llama POLFA o Policía Fiscal Aduanera, que son los que revisan los requisitos de seguridad. Lo que tenemos en pantalla se llevó a cabo en coordinación con la Aduana de Estados Unidos, la Policía Nacional de Colombia, la Universidad de Texas, y desarrollamos adicionalmente lo que se conoce como la guía de seguridad en la cadena de suministro. Esta es la versión 2016 que también está a su alcance, está ambos en edición digital, y la más reciente 2019 que menciona acerca de ISO 28000 en una cadena de suministro en contexto policial. Esta es una captura de pantalla de la publicación de este mes de Seguridad en América, donde hace un recuento de toda esta experiencia. Este es lo que les mencionaba en el portal de la Policía Fiscal y Aduanera. Nosotros en México realizamos un proyecto donde incluimos a varias de las divisiones de la Policía Federal en la anterior administración, apoyados precisamente con la guía Interpol de colaboración aduanas-policía. Entonces, sí, son 298 el total de egresados de las 7 generaciones, en donde quedó pendiente, también derivado de la misma situación que estamos viviendo, que esto continúe con la Guardia Nacional. He estado en comunicación con ellos, pero necesariamente implica que esto prácticamente se normalice y si no, pues vamos a tener que trabajar con la nueva normalidad, pero se pretende que con el mismo objetivo que sí se cumplió, que era un entendimiento entre la industria y la autoridad, trabajaran en conjunto. Hay un beneficio muy interesante o hay resultados derivados de estas generaciones. Ellos dieron lugar a un protocolo de seguridad en el contexto minero o en la cadena de suministro minería, utilizando tanto la figura de operador económico autorizado como la norma ISO 28000 y la ISO 31000. Es cierto, escuché que recientemente habían desaparecido la subsecretaría, pero este trabajo está siendo utilizado como recomendación para otros sectores. En el Comité Interamericano contra el Terrorismo es interesante porque existe una serie de proyectos que incluye a todos los países miembros, pero utilizan el estándar ISO 28000. Esto en un evento que participé, ya una serie de elementos, hay inclusive simulacros con la Secretaría de Marina de un acto de terrorismo,
y bueno, yo estoy ahí con el entonces encargado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mencionando precisamente de qué se trataba la norma ISO 28000 en Mercosur, y entiendo que aquí hay varias personas que están o pertenecen a algunos de estos países. Es muy interesante lo que también quedó pendiente con esto del coronavirus, porque en Argentina, con la Administración Federal de Ingresos Públicos, por sus siglas AFIP, que es el equivalente al SAT, encargados de la figura de operador económico autorizado en todo el Mercosur, pues aquí también se busca la homologación de criterios derivado de una negociación que se tiene con la Unión Europea, donde la Unión Europea le está solicitando a las empresas que pertenecen al Mercosur que se orienten al operador económico autorizado para generar facilidades, pero que sí estaban valorando seriamente el que en la Unión Europea cerraran las puertas a aquellas empresas que no contaran con un certificado OEA. Esto, como lo menciono, es parte de lo que en las agendas de reunión se habló. Entonces, participé recientemente en un foro con el acuerdo de México-Brasil. Si pueden y tienen la oportunidad de leer las aportaciones que frecuentemente realizo, sería bastante benéfico. Esto ya del compliance y los sistemas de gestión de 37301 ya no da tiempo, al igual que el tema de que estamos trabajando con Index. Entonces, pues, lo que a mí respecta sería todo por el momento, y les agradezco. Adelante, Sergio. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo Hernández Ruiz. ¿Qué conocimientos nos has mostrado tan legales y técnicos y nos los transmitiste? Te lo agradecemos primeramente por el Comité de Servicios de Seguridad de Asís, por haber aceptado la invitación para trabajar en conjunto. Asimismo, sí, y como nos dijiste tú en tu presentación, aguas arriba y aguas abajo, vamos a llevar a cabo las preguntas y respuestas una vez después de haber terminado. Me está pidiendo la palabra Fernando Polanco, a quien se la voy a ceder, y posteriormente, levantando la mano, por favor, en el grupo de participantes para que hagan las preguntas directamente. Te cedo la palabra, Fernando Polanco, por favor, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, muy amables. Lo recibo con mucha gratitud. No, muchas gracias. Ay, creo que se nos pasó uno. Ok. Y Hernández Ruiz, muchísimas gracias en nombre de todos los que estuvimos participando. Gracias por todos tus conocimientos. Nos ha servido de mucho. Nos dejas con muchas preguntas y con muchas ganas de seguir aprendiendo más. Y bueno, virtualmente te hago entrega del certificado de agradecimiento por parte de Asís Internacional Capítulo México, que orgullosamente te otorga este certificado a Eduardo Hernández Ruiz por haber impartido el webinar de la actualización de las certificaciones oficiales CITIPAT y OEA 2020 para Security Managers. Muchas gracias. Muchas gracias en nombre de todo el capítulo. Gracias. Y te cedo la palabra, Fer. Muchas gracias. Gracias, Paulina. Gracias. Muchas gracias, Paulina. Gracias. Si es tan amable, por favor, Manuel, si me pones el otro, el de la seguridad en América